Romanos 7:22, por favor. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y hasta aquí todo se mira bien. Según el hombre interior. Mire qué bonito. Qué bonito se mira, qué bonito se lee. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gloria a Dios. Pablo decía, como hombre espiritual me deleito en la ley de Dios. Pero el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo una ley en mis miembros. En el cuerpo, en los miembros del cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Hay un problema. Que me lleva cautivo, mire qué fuerte, a la ley del pecado que está en mis miembros. Siéntese, por favor. Y en esta tarde le voy a titular a esta reflexión, escuche con atención: 3 clases de vida y sus propias leyes. 3 clases de vida y sus propias leyes. Repito la cita, Romanos 7:22, que dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que en esta tarde vamos a entrar en materia. Este es un tema importante que la mayoría de los cristianos están ignorando y que hoy con gusto yo quiero enseñar y quiero compartir para ustedes y para todos los que miran los videos a través de la distancia por el internet. En esta tarde, a manera de introducción, voy a hablar acerca de 3 vidas que están operando internamente en cada uno de nosotros. 3 vidas. No solamente tenemos una vida humana, hay otras 2 vidas más que están operando también en nuestro interior. Y estas 3 vidas que vamos a considerar son 3 vidas que se encuentran dentro de cada persona. Esto es lo más tremendo. Están dentro de cada persona, incluyendo aquellos que son salvos. Escuchen lo que estoy diciendo. Incluyendo aquellos que son salvos. Es decir, cada persona salva. Usted que es salvo, yo que soy salvo, también contengo estas 3 clases de vida. Y para entenderlo mejor, esta realidad, voy a explicarlo de esta manera. La persona no salva, los no cristianos, los que no son salvos, los que no son creyentes, contienen en su ser 2 clases de vida. Y los salvos, como nosotros, contenemos en nuestro ser 3 clases de vida. Los no salvos, 2 clases de vida. Los que son salvos, 3 clases de vida. Y estas clases de vida, escuche, apréndalo, primero es la vida humana, la vida que tenemos, la que más conocemos, a la que más procuramos, la vida humana. Esa vida está operando dentro de usted. Yo soy humano, la vida humana está operando dentro de mí. Pero aunque se escuche fuerte, también la vida de Satanás está operando dentro de usted y dentro de mí. Wow, ¿qué está diciendo, pastor? Sí, estoy hablando una realidad que muchas veces no consideramos o que no nos gusta pensar en ello, pero también la vida de Satanás está operando internamente en nosotros. La tercera vida que está operando es la vida de Dios. Por ello en nosotros hay 3 clases de vida: la vida humana,
internamente, la vida maligna, la vida de Satanás internamente y la vida divina, la vida de Dios internamente. Las primeras dos vidas es vida humana y vida maligna, las cuales están operando internamente, hermanos, en aquellos que son pecadores. Ellos no tienen la vida de Dios. Sin embargo, nosotros sí tenemos a Dios. Entonces, aparte de la vida humana, la vida maligna, también tenemos la vida divina. Estas tres clases de vida están operando en el presente en cada uno de nosotros. En el caso suyo, en el caso mío, hermanos, esas tres vidas están operando internamente. Escuche, por favor, una parte de nuestro ser contiene vida humana. Otra parte de nuestro ser contiene la vida de Satanás. Y otra parte de nuestro ser contiene la vida de Dios. Así que hay tres clases de vida interactuando, operando internamente en cada uno de nosotros. Esta es la realidad interna de cada creyente. Se escucha muy fuerte decir que la vida de Satanás está dentro de nosotros, pero eso es una realidad, hermanos. Bíblicamente se mira la huella, la evidencia de una vida maligna interna operando todavía dentro del creyente. Hay una parte humana, es verdad, la vida humana que es propia de nosotros. Hay una parte maligna también en nosotros que no es propia de nosotros. Pero también hay una parte divina en nosotros, la cual sí debe de ser propia de nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús, porque somos sus hijos. Y por razón de estas tres vidas operando en cada uno de nosotros, tenemos diferentes experiencias personales en nuestra propia vida. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay momentos que actuamos muy humanamente, según nuestra propia naturaleza humana. Momentos en la vida donde nos portamos verdaderamente humanos, lo que somos en esencia, ante el sufrimiento, ante el dolor. Muchas veces sale a flote nuestra humanidad, nuestra parte sensible y humana. Por ejemplo, cuando miramos sufriendo a otra persona, cuando hay un desastre natural y mueren miles de personas, hermanos, humanas, ahí, hermanos, hay una parte sensible, hay una parte humana de nosotros que se duele ante el dolor ajeno. Ahí sale parte de la vida humana en esencia que tenemos. Pero no siempre somos muy humanos. No siempre somos sensibles. No siempre tenemos, hermanos, ese sentimiento propio de la humanidad que hay en nosotros. Porque hay otras veces donde actuamos muy malignamente. Hay otras veces donde nos comportamos pecaminosamente, maliciosamente. Hay otras veces donde hay una tendencia natural de nosotros hacia el mal, hacia lo prohibido, y esta es la manifestación de la vida diabólica, la vida maligna, la vida de Satanás, que todavía está operando internamente en nosotros. Y en consecuencia, por estar presente todavía la vida maligna, la vida del diablo en nosotros, hermanos, algunas veces o quizá muchas veces cometemos cosas muy pecaminosas, cosas y acciones muy pecaminosas. Y cuando uno comete esos pecados, uno piensa humanamente: ¿cómo fue posible que yo hiciera esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hice? Bueno, porque te dejaste guiar por la vida del diablo que está dentro de ti, porque alimentaste la vida maligna que está en tu ser.
porque le diste lugar a que la naturaleza del diablo que está dentro de ti ganara la batalla en tu voluntad. Así que acuérdese, por favor, hay tres clases de vida operando. Primero, la vida humana, lo que somos en esencia, pero también está la vida maligna, la vida del diablo. Se escucha fuerte, la vida de Satanás todavía está dentro de nosotros, y aunque es cruda esa expresión, pero es una realidad, y ahí está la evidencia en la experiencia. Cuando pecamos, cuando fallamos, cuando cometemos algo indebido, algo prohibido, ahí nos damos cuenta de que hay algo maligno todavía dentro de nosotros, que nos vence, que nos seduce, que nos arrastra, que nos esclaviza, que nos cautiva para hacer aquello que no queremos hacer. Ahí se comprueba, hermanos, de que hay una parte maligna todavía en nosotros, de que no somos libres totalmente de la naturaleza maligna. Pero también está la manifestación y el impulso de la vida de Dios en nosotros. Hay un impulso de la vida divina, hay un sentir de la vida divina, y en ese sentir de la vida divina o impulso de la vida divina nos lleva a obedecer. Produce en nosotros el deseo de vivir en santidad, en justicia, según la voluntad de Dios. Así que, hermanos, la interacción de estas tres clases de vida internamente en nosotros genera un conflicto muy complicado. Se nos complica, hermanos, porque cada vida, la humana, la maligna y la de Dios, tiene su propia ley. Como hay tres clases de vida internamente en nosotros, hay tres clases de ley operando dentro de nosotros. Y por esas tres clases de ley hay un conflicto de naturaleza interna en cada persona, en cada creyente. Ahora voy a hablar y tomar el ejemplo del apóstol. El apóstol Pablo, como todo ser humano, experimentó esta clase de conflicto interno de naturaleza en su propia persona. Y hablando de esta realidad, de las tres vidas internamente en el creyente, dijo lo siguiente en versículo 22: y en cada palabra que dice, vamos a comenzar desde el 15 para leer el contexto. En cada palabra que dice se mira claramente la realidad de tres vidas operando en el ser interior del apóstol Pablo. Comencemos en el versículo 15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, decía Pablo. Mire qué complicado. Qué complicada la situación. Lo que hago no lo entiendo. Es complicado, hermanos. Tres tipos de vida internamente, gobernadas o regidas por tres leyes también. Cada vida su propia ley. Y qué complicado es para el creyente. Qué complicado es para la persona. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vamos a entender estas palabras. Primero, Pablo, como todo ser humano, tenía una lucha interna consigo mismo. Esa misma lucha interna que tienen muchos de ustedes. Es que no quiero actuar de esta manera. ¿Por qué me comporto de esta manera? Yo no quiero seguir actuando así. Yo no quiero seguir pensando así. Y se decepcionan porque dicen: es que no entiendo por qué todavía sigo actuando de esta manera. Ya no quiero hacerlo. Pero al final termino
haciéndolo. Y se aborrece uno. Y se siente miserable después que uno comete algo aborrecible, pecaminoso, que uno sabe que no es propio ya de nosotros como hijos de Dios. Era lo que tenía Pablo. Pablo teniendo una lucha interna consigo mismo, al grado que muchas veces ni él mismo se entendía. Ni él mismo se entendía. No lograba entenderse él mismo. No lograba comprender. Por eso decía, porque lo que hago no lo entiendo. Ese conflicto en su interior, en su propia persona, era complicado, difícil de poder entenderlo para él. La otra frase, la frase que sigue, revela un conflicto de naturaleza internamente en él. Estas palabras revelan una lucha entre lo humano y lo maligno. Este conflicto de naturaleza entre la vida humana y la vida maligna en el interior de su persona. Humanamente, en su vida humana, él quería hacer lo bueno. Él quería portarse bien, pero terminaba haciendo lo malo, aquello que él mismo aborrecía. Y lo que aborrecía era fruto de la vida maligna que estaba presente en su humanidad. Y esa misma realidad sucede en nosotros también. Hay una parte humana de nuestra vida que desea hacer el bien. Hay una parte humana de ti y de mí que quiere hacer lo bueno, portarse bien. Pero hay una parte maligna en nuestra vida que lucha, que se aferra, que nos cautiva para hacer lo malo que aborrecemos. Y que sabemos que ya no debemos de hacerlo porque no es propio en nosotros como hijos de Dios tales acciones o tales hábitos. Y esta es la lucha de la naturaleza de la vida humana y la vida del diablo que está operando y que está presente dentro de cada uno de nosotros. Trágico, ¿verdad? Y qué complicado. Pablo decía, no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿De qué me está hablando eso? De un conflicto de dos naturalezas. Una lucha de dos vidas. La vida humana quería hacer lo bueno, pero la vida maligna quería hacer lo malo. Lo mismo sucede en nosotros. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Habla de dos acciones malignas y habla de lo bueno de la ley. Por un lado, él reconoce lo maligno de su ser. Reconoce la vida maligna en su persona. Pero también reconoce y está de acuerdo que la ley es buena. Pero también admite que hay un problema de vida maligna en su ser. Pero por otro lado está de acuerdo y aprueba que la ley es buena. La ley no es mala. Lo malo es él en su interior. Lo malo está dentro de su ser. El problema es interno en su naturaleza. El problema es interno en su persona. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Estas palabras se tienen que entender de la siguiente manera. Pablo está diciendo, humanamente no soy yo. En esencia, en mi vida humana, no soy yo quien hace aquello maligno, sino el pecado que mora en mí. Mire qué palabras, hermanos.
Ustedes saben quién era Pablo. ¿Qué clase de persona era Pablo? ¿Qué clase de creyente era Pablo? Y cuando él estaba escribiendo el libro de Romanos, mire lo que él está reconociendo, mire lo que él está admitiendo. Un hombre que ya había abierto muchas congregaciones, había predicado, había evangelizado a todo mundo. Y cuando está escribiendo el libro de Romanos, él dice: yo tengo un problema de pecado. Y ese problema de pecado está dentro de mí. Yo creo que hay mucha humildad en reconocer eso, ¿verdad? Y Pablo decía: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora yo voy a explicar esto porque aquí en este texto confiesa de raíz lo malo que hace. Y no lo hace en su propia humanidad, sino lo hace por el pecado que mora en su ser. Y esta frase, el pecado que mora en mí, es muy importante porque nos abre el panorama para entender de que Pablo está hablando de su propia experiencia personal. Él como hombre, él como humano, él como persona, y voy un poco más arriba, él como creyente, como hombre de Dios, como hijo de Dios, como hombre espiritual, está admitiendo, confesando, declarando y revelando que el problema de que haga cosas malas que él mismo aborrece es la naturaleza de la vida maligna, la vida de Satanás, que todavía estaba presente dentro de él. Wow. Pablo estaba diciendo: soy humano, y en esta humanidad yo no me atrevería a hacer esas cosas que aborrezco, pero hay algo dentro de mí. El pecado que mora en mí me lleva, me seduce para que termine haciendo cosas que humanamente yo aborrezco. ¿Y a qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo el pecado que mora en mí? Se estaba refiriendo a la vida maligna, a la vida de Satanás, a la naturaleza del diablo que todavía está presente en la vida del ser humano, aunque sea un creyente. Espero que estemos captando y entendiendo esto. Él mismo confiesa eso cuando dice el pecado que mora en mí. Se está refiriendo a la vida de Satanás, hermanos, a la naturaleza maligna que estaba dentro de él. Triste y lamentable. ¿Saben por qué? Porque esa misma naturaleza del diablo está dentro de ti, está dentro de mí, está todavía internamente en nosotros. Esa vida maligna, a lo que Pablo le llamó el pecado que mora en mí. Y yo meditaba en esto: si un hombre del tamaño de Pablo, un hombre de Dios, un hombre que se consagraba, buscaba y conocía y amaba a Dios y se entregó por completo a Dios, hermanos, negándose de muchas cosas, hasta de tener una propia esposa, para estar dedicado totalmente y consagrado al servicio de la obra de Dios en la tierra. Un hombre de esa naturaleza, un creyente de esa altura, que admitiera, que reconociera, que confesara el pecado que mora en mí. Ahora considere la realidad del problema pecaminoso de la vida de Satanás internamente en cada uno de nosotros, que no somos como Pablo. Que quizás no le llegamos ni a los talones a Pablo. No tenemos una vida espiritual que se compare, que se iguale a la de Pablo.
No tenemos el discernimiento, la revelación, el conocimiento que tenía de Dios, el amor que tenía de Dios. Y aún así, un hombre de ese calibre, batallando con la vida del diablo que estaba dentro de él, y él confesó y dijo: el pecado que mora en mí. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de nosotros? La lucha, el conflicto que tenemos, la batalla interna de naturalezas opuestas dentro de nosotros, la naturaleza de la vida humana, la naturaleza de la vida del diablo y la naturaleza de la vida divina, y esas tres naturalezas operando a través de cada vida su propia ley. Qué profundo, qué espiritual es esto, hermano. Por ello, por tener la vida del diablo, y no quisiera decirlo, pero tengo que decirlo, se escucha fuerte, hermano, yo siento que es fuerte decir esto, por tener la vida del diablo en el interior de nosotros, y por alimentar esa vida maligna con los deseos de la carne, y por no llevar una vida de consagración, de ayuno, de oración, de sometimiento, de búsqueda, de alimento de la palabra, muchos creyentes llevan una vida totalmente vacía, muerta, pecaminosa delante de Dios. Humanamente quieren hacer el bien, pero son vencidos por la vida del diablo, que está fuerte internamente operando dentro de ellos. Así que lo que te está destruyendo, lo que te está llevando al fracaso, es la vida del diablo que traes dentro. Y hasta que tú admitas y reconozcas y le pongas un alto y dejes de alimentar la vida del diablo dentro de tu ser, hasta entonces habrá un cambio y dejarás de ser una persona vencida por lo malo, vencida por la tentación, y entrarás a la dimensión de vivir por la vida de Dios según la ley de Dios. Por ello es importante entender esto, hermanos. El pecado que mora en mí. Pero Pablo sigue hablando y sigue hablando de una manera más profunda. Versículo 18. Mire lo que dice. Yo sé que en mí, muchos no saben esto. Espero que esta reflexión te abra el entendimiento y tú puedas decir: yo sé que hay una parte del diablo dentro de mí, por lo tanto no puedo faltar a la oración, por lo tanto no puede faltar el ayuno, por lo tanto no puede faltar la Santa Cena, por lo tanto no puedo faltar en congregarme, por lo tanto no puedo faltar en alimentarme de la palabra, porque hay una vida diabólica, hay algo del diablo todavía dentro de mi ser. Alimentaré la vida de Dios para que la vida del diablo no tome ventaja dentro de mí. Era lo que Pablo sabía. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mire qué situación. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué situación más complicada, ¿verdad? Algunos cristianos se identifican con estas palabras de Pablo. Y ahora estás comprendiendo el porqué de esa lucha. Voy a explicarles este versículo. Pablo, como hombre entendido en las cosas espirituales, estaba totalmente consciente de esta situación tan conflictiva en su interior. Reconoce que en su persona, y escucha lo que estoy diciendo, él señala específicamente, lo dice específicamente: en mi carne. ¿Y a qué le llama carne el apóstol Pablo? En su persona, en su propia persona de él, ¿a qué le llama carne? ¿A qué se refiere cuando dice en mi carne? Al cuerpo, hermanos. Mire qué es lo que está diciendo Pablo. En mi cuerpo, entiéndase, mi carne, mi cuerpo,
no mora el bien. Así que mucho cuidado con los impulsos de tu cuerpo. Mucho cuidado con los apetitos de tu cuerpo. Mucho cuidado con las cosas que desea tu cuerpo. Mucho cuidado con lo que el cuerpo desea, con lo que el cuerpo quiere tener, con lo que el cuerpo quiere poseer. Imagínense aquellas personas que viven en su carne y dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, mire lo que están revelando. Ya es sábado y el cuerpo lo sabe. Sin darse cuenta están revelando lo que el diablo quiere internamente en ellos. Es lo que están expresando. En su cuerpo, él estaba confesando, en mi cuerpo no mora el bien. Y si en el cuerpo de un apóstol de Jesucristo no moraba el bien, imagínense en el cuerpo de nosotros. Por eso usted no le puede dar a su cuerpo lo que pida, como decía la canción de Macarena. Macarena, dale. Alguien se acordaron en los 90, ¿verdad? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. No le puedes dar alegría a tu cuerpo de la mala, de la maligna, de la carnal. No. No mora el bien. No mora el bien en tu cuerpo. Usted debe de estar consciente de esto, mi hermano. Lo que está diciendo es que la naturaleza de la vida del diablo, la naturaleza de la vida de Satanás opera principalmente en la parte física de las personas, esto es, en nuestro cuerpo. Si somos sinceros, hermanos, ¿qué tantas cosas malignas desea el cuerpo? En nuestra experiencia humana, el problema pecaminoso más fuerte está en el cuerpo. Las tentaciones comienzan en la parte física. Oiga, mi hermano, para lo pecaminoso, para lo maligno, el cuerpo se presta con toda facilidad como instrumento de pecado. Oiga, mi hermano, el cuerpo, por tener la vida del diablo, por poseer la naturaleza maligna, este cuerpo se ofrece voluntariamente para pecar. Las pasiones pecaminosas, las pasiones carnales operan y se manifiestan en el cuerpo ante lo malo. Hermanos, el cuerpo se altera, se alborota inmediatamente, hermanos, ante lo pecaminoso, ante las tentaciones. Por ejemplo, el cuerpo de nosotros los varones. Si un varón, cualquier varón, y estoy hablando hasta de creyentes, por eso las hermanas tienen que ser muy decentes en su manera de vestirse, con decoro, con respeto y con modestia, como dice la palabra. Por eso nosotros exigimos una buena vestimenta en nuestras congregaciones, porque si un hombre, cualquier hombre, puede ser un hombre de Dios, puede ser uno de usted como creyente, puede ser un hijo de Dios, puedo ser yo, puede ser cualquier hijo de Dios, cualquier varón, si mira a una mujer con malicia y con codicia y se detiene a estar observándola con codicia, con lujuria, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se excita. El cuerpo se excita. Y el cerebro le ordena al miembro viril a que se levante. ¿Usted me entendió lo que estoy diciendo? Esa es una realidad, hermanos. Esa es una realidad. Hay una excitación con facilidad, hermanos. Al cuerpo no se le tiene que estar rogando para pecar. El cuerpo se presta solo para pecar. ¿Y por qué sucede eso? Porque está la naturaleza diabólica, la vida del diablo todavía operando
en este cuerpo. Y cuando este cuerpo no se consagra, cuando este cuerpo no se somete al ayuno, a la oración, a la ley del Espíritu, este cuerpo se convierte en una arma de muerte, en un instrumento de muerte, hermanos, donde la vida del diablo, la naturaleza del diablo toma el control. Y por eso, hermanos, muchas personas, incluyendo creyentes, llevan una vida de desenfreno carnalmente. Trágico, ¿verdad? Lo que Pablo estaba admitiendo, ¿verdad? El problema que él estaba diciendo. Pablo en el Espíritu declara que la vida maligna, la vida de Satanás, está presente en el cuerpo de la persona. Él lo dijo: en mi carne no mora el bien. Entiéndase, la naturaleza de la vida maligna, la vida de Satanás, opera en el cuerpo. Así que tenga cuidado con lo que su cuerpo pide. Tenga cuidado con los deseos de su cuerpo. Porque cuando el cuerpo está bajo el control de la vida del diablo, mire lo trágico, el cuerpo va a dominar y va a gobernar la voluntad humana. Por eso Pablo termina diciendo: porque el querer el bien está en mí. Pablo está diciendo: en mi vida humana yo quiero hacer el bien. En mí como humano yo me quiero portar bien. En mí como ser humano yo quiero hacer las cosas buenas, pero no el hacerlo. Ahí estaba la lucha. Amén. La vida de Satanás suplantando, venciendo, cautivando y gobernando la voluntad de la vida humana. Y de esta manera la vida humana queda a merced de la vida maligna. Vamos a continuar, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero. O sea que Pablo tenía un serio problema con lo pecaminoso, Muchas veces miramos a Pablo como un hombre muy espiritual, y es verdad, pero también era tan humano como usted. Y mire las luchas que tenía, los conflictos internos que tenía. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La frase "no hago el bien que quiero" está hablando de un conflicto de voluntad. La segunda frase, "el mal que no quiero, eso hago", está hablando de una voluntad cautiva, una voluntad humana gobernada por la naturaleza maligna. Y a este punto de mi mensaje yo quiero preguntarles, ¿qué está gobernando nuestra voluntad? ¿Quién está gobernando nuestra voluntad? ¿Lo humano, lo maligno o lo divino? ¿Qué vida tiene a cargo tu voluntad? ¿La humana, la maligna o la divina? ¿Cuál es el ideal de la vida que debe de estar operando en nuestra voluntad? La divina. Porque si tú quieres vivir humanamente y si tu vida humana gobierna tu voluntad, quedarás rendido, vencido, destruido por la naturaleza maligna, porque la vida humana por sí misma no puede tener victoria sobre la vida del diablo. Solamente se vence a través de la vida divina. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, aquí Pablo está hablando como humano. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Pablo está diciendo, humanamente ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí.
Pablo reconoce entonces que él tenía un problema pecaminoso interiormente y señala que ese problema pecaminoso tiene su origen en el pecado que mora en él. Y todos los seres humanos tenemos ese mismo problema. Este problema pecaminoso es la vida maligna, se le llama la vida de Satanás internamente en nosotros, incluyendo hasta los creyentes. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, ahí está hablando en la vida humana. Humanamente yo me quiero portar bien, humanamente yo quiero hacer lo recto. Pero mire, Pablo se da cuenta de que aparte del deseo humano, aparte de la intención humana de portarse bien, encuentra que hay una ley. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Mire, que el mal está en mí. Ya les dije que el mal, a lo que Pablo dice, el mal que está en mí es la vida del diablo. Y esa vida del diablo opera por medio de una ley. Toda clase de vida tiene su propia ley. Y aquí tenemos la vida de Satanás operando por medio del pecado con su propia ley. Y esa ley, ¿saben cómo se llama? Se llama la ley del pecado. La ley del pecado, la cual cautiva a todo ser humano a la maldad. La vida maligna, satánica, diabólica, como usted quiera entenderla, cautiva la vida humana por medio de la ley del pecado. A eso Pablo le llamó la ley del mal, la ley de la vida maligna, la ley de la vida satánica que opera internamente en él y en todos los seres humanos. 22. Aquí habla de la tercera ley. Ya miramos la vida humana, la vida maligna. Ahora aquí Pablo habla de la tercera vida. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántas leyes había internamente en Pablo? La ley del mal, la ley del pecado, pero también estaba la ley de Dios que se menciona aquí. Menciona la experiencia de la vida del hombre interior. Aquí dentro del hombre interior está presente la vida de Dios, la cual opera también por medio de una ley, la ley de Dios. En el creyente, en el caso suyo, en el caso mío, en el caso de todos, en lo profundo de nuestro ser, en lo más dentro de nosotros, a lo que se llama espíritu humano, ahí en nuestro espíritu humano, que también se le llama hombre interior, contiene la vida de Dios, la vida divina, y esta clase de vida también opera a través de su propia ley. Se le llama la ley de Dios. Y por medio de la vida divina y la ley de Dios, internamente el creyente también puede experimentar la realidad de la vida espiritual y convertirse en una persona espiritual si aprende a vivir según la ley de Dios internamente en él. Hermanos, entonces ya para ir terminando, Pablo dice que hay tres clases de vida: la vida humana, la vida diabólica y la vida de Dios. Y estas tres clases de vida tienen su propia ley. En el versículo siguiente, aparte de la ley de Dios que menciona en el versículo 22, en el versículo 23, aparte de la ley del pecado que mencionó anteriormente, Pablo menciona otra ley. Ya miramos dos leyes: la ley del mal en el cuerpo, en la carne, la ley del pecado, la ley de Dios en lo profundo, en el hombre interior. Pero Pablo menciona una tercera ley. Y aquí está bien claro, dice: pero veo otra ley en mis miembros. Esta es la ley del pecado, que se revela contra la ley de mi mente. Esa es la tercera ley.
3 leyes. En el 22 mencionó la ley de Dios. Aquí en el 23 vuelve a mencionar la ley del pecado, la que opera en el cuerpo. Pero aparte menciona otra tercera ley, y la ley del pecado que opera en el cuerpo, en los miembros. La ley del pecado opera en los oídos, en los ojos, en el olfato, en el tacto, en todos los sentidos del cuerpo. Ahí opera la ley del pecado. Por eso tenga mucho cuidado, hermanos. Y esa ley del pecado que opera en el cuerpo, en los miembros, dice que se revela contra la ley de la mente. ¿Y cuál es la ley de la mente? ¿Cuál será la ley de la mente? Es la ley de la vida humana. Es la ley del alma. Así que tenemos 3 leyes ya. Primero, la ley del cuerpo, que es una ley pecaminosa, que es una ley maligna, que es la ley de la vida del diablo en nuestro cuerpo, la ley del pecado. Pero también tenemos la ley divina que está en nuestro espíritu, que opera en nuestra conciencia. Y la última ley que menciona Pablo es la ley de la mente, es la ley del alma, de la vida humana. Versículo 23, aquí terminamos. Pero veo otra ley que en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. En el 24, vamos a cerrar aquí. Mire cómo termina Pablo. ¿Cómo terminó Pablo? Miserable de mí. ¿Por qué creen que Pablo dijo eso? Miserable de mí. Otra vez le fallé a Dios. Miserable de mí, otra vez caí en tentación. Miserable de mí, otra vez me dejé vencer. Miserable de mí, este cuerpo me traicionó. Quise ayunar y se me olvidó, y tenía mucha hambre y me fui a tomar un café en la mañana. Miserable de mí, que no puedo ayunar. ¿Cuántas veces te propones eso? Y después que te das cuenta de tu error, terminas pensando como Pablo: qué miserable soy, Dios mío. No puedo orar, no puedo ayunar. Es más, ya ni me estoy congregando. Qué miserable soy. Y viene el diablo y te dice: sí, eres un miserable. Todavía viene el diablo a rematarte. ¿Dónde está el problema? Te dejas gobernar por la ley del cuerpo. Te dejas gobernar por la ley del diablo que está operando en tus miembros. En el estómago opera la ley del diablo, En el estómago también. Qué casualidad que los días que te propones ayunar, te levantas con más hambre. Y cuando no es tiempo de ayuno, andas hasta las 2 de la tarde sin comer, porque se te hizo tarde, estuviste haciendo un trabajo, no te dio tiempo para comer y andas muy tranquilo. Pero ponte a ayunar. Hermanos, ya desde el momento en que te levantas te están gruñendo las tripas, hermano, con un dolor intenso, como que si no hubieras cenado la noche anterior. ¿Qué es? Es la vida maligna, la naturaleza maligna. Tenemos que estar conscientes de esto. Hermanos, este tema es para que crezcamos en sabiduría, crezcamos en discernimiento y entendamos y estemos conscientes. Como dijo Pablo: yo sé que en mi cuerpo no mora el bien. Yo sé que en mí hay un pecado, en mí hay un problema pecaminoso. Ya no es tanto mi persona, porque yo quiero en mi humanidad, en mi esencia humana, yo quiero hacer las cosas bien. Yo me he propuesto humanamente, hasta lo decimos, me he propuesto humanamente que ahora sí, pero al final no. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque hay 3 leyes. Y cuando hablamos de leyes, estamos hablando de que a la ley que te sometas será la ley que gobierne tu vida.
A la ley que te sometas será la ley que gobierne tu vida. Si te sometes a la ley humana, serás un fracasado, porque la vida humana siempre es vencida por la vida maligna. Y si de plano te rindes a la vida maligna, a la vida del diablo, terminarás confesando como Pablo, y muchas veces te sentirás miserable. Así que la única opción, la única alternativa es vivir por la ley divina, por la ley de Dios, alimentar la vida de Dios para que pueda yo vivir según la vida de Dios. ¿Cómo alimentamos la vida de Dios? Practicando las cosas espirituales. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben? La respuesta la tiene Pablo en el capítulo que sigue, 8:2. Y mire, cierro la Biblia como señal de que ahora ya termino. 8:2. Ahí está la solución. Ahí está la respuesta, hermanos. Se mencionan otra vez las leyes, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí están las tres leyes. La ley del Espíritu de vida es la ley de la vida de Dios. La ley del pecado es la ley de la vida diabólica de Satanás. Y la ley de la muerte es la ley de la vida humana, porque la vida humana tiene sentencia de muerte. Ciertamente el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Tres vidas, tres leyes. La vida humana, la vida maligna, la vida diabólica. La ley de la vida en Cristo Jesús, la ley del pecado, de la vida del diablo, y la ley de la muerte, de la vida humana. Póngase en pie.